James Bond. Pero no lo soy. Y además salta a la vista. Ni tengo aquí un 9 Porto Parabellum, ni tengo licencia para matar, ni me rodean exóticas mujeres. Estoy aquí para daros las gracias por vuestra asistencia y sobre todo para presentaros a esta mujer que está con nosotros, que es la profesora María Pía Senén Díez, que disertará amenamente sobre el mundo del espionaje, sobre todo en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, tema curioso, nuevo en nuestra universidad y seguro que didáctico y ameno. La profesora Pía Senén, dentro de la Administración General del Estado, pertenece al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, y dentro de la Administración de la Junta de Castilla y León, del cuerpo facultativo superior de archiveros. Entre sus estudios universitarios, es licenciada en Geografía e Historia, Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en Geografía e Historia también en Historia General de España por la UNED. Y diplomatura, tiene la diplomatura de Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid. Entre otros, ha hecho algunos trabajos profesionales. De sus trabajos profesionales ha sido jefa de la sección de reproducción de documentos del Archivo General de las Indias de Sevilla, directora del Archivo Histórico Provincial de Soria, jefa del Servicio Territorial de la Consejería de Cultura de Soria, jefa de Servicios de Promoción Cultural e iniciativas juveniles del Instituto de la Juventud y algunas cosas más. Profesora, muchas gracias por poder contar con su presencia y el tiempo es suyo. Gracias. Bueno, gracias a la Universidad Popular por invitarme a dar la conferencia y por la presentación que me ha hecho Rodrigo, que dicho así hasta parece que soy algo. Me vais a disculpar porque tengo un problema de presbicia exageradísimo, entonces me pondré las gafas, me las quitaré, las perderé por la sala, pero es que si no, no puedo seguir el guión. Bueno, lo primero que quiero hacer para entrar en tema es centrarnos en el tema temporal. O sea, cuando uno habla... A ver, que no me líe. Cuando uno habla de lo que es el mundo del espionaje a partir de los años, durante la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con un problema, que es el problema temporal. O sea, la Segunda Guerra Mundial tenemos costumbre de ver un conflicto bélico que empieza en 1939 y acaba en 1945. Esta explicación fue una necesidad histórica, política, de la reconstrucción de Europa después de la guerra. El problema es que ni la guerra empezó el 39 ni acabó en el 45, porque detrás de lo que es propiamente dicho en la Segunda Guerra Mundial se arrastran muchos problemas que parten de un periodo anterior, el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. El periodo entre guerras es un momento en el que se están configurando lo que van a ser los dos bloques que se enfrentarán durante la guerra. Por un lado, un bloque tremendamente nacionalista que asume el fascismo, y por otro lado un bloque internacional que se va a reproducir en el mundo socialista, en el mundo comunista en el entorno de la URSS. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, esa es la situación de Europa. Europa está formada por tres grandes imperios, que es el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio ruso, y luego digamos que dos potencias que se mantienen un poco colaterales, que son Francia y Inglaterra, o bueno, Gran Bretaña. El problema de eso es que ya en esta zona, en la parte de los Balcanes, estamos viendo que hay un conglomerado de pequeños estados, que es la desarticulación paulatina del imperio turco. Cuando acaba la guerra, a ver, no, me he equivocado, es el de abajo. Cuando acaba la guerra, el mapa de Europa se ha convertido en esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el nacionalismo europeo va a empezar a tomar cuerpo en distintos estados. Por ejemplo, aparecen todo lo que va a ser las repúblicas bálticas y Finlandia, que es un país que pertenecía todo al imperio ruso. Polonia aparece a costa de parte del imperio alemán, del imperio austrohúngaro y del imperio, el imperio de los zares de la Unión Soviética. Aparece un país aquí en medio, que es Checoslovaquia. Austria queda reducido a esta cosita pequeñita aquí.
los Balcanes crece Rumanía, se afianza Bulgaria y Grecia y Albania. Sin embargo, todo lo que es Yugoslavia va a generar otro intento, si se quiere, de gran país, que es Yugoslavia, que lo que significa es el país de los eslavos del sur, ¿no? Y llama la atención esta zona de Italia, que después de la guerra Italia asume como parte suya. Y este es el escenario en el que va a empezar a moverse el mundo del espionaje en estos años. Por un lado, van a aparecer lo que podríamos llamar los espías nacionales y por otro lado los espías que se meten en los distintos mundos políticos. La Unión Soviética va a ser un gran ejemplo de lo que es el espionaje interior, igual que a la vez lo es Alemania. Todos los países totalitarios llevan un control de su población por el procedimiento de conocer a su propia población. Bien. Cuando llega la conferencia de Potsdam en agosto del año 45, la realidad es que la Unión Soviética ha crecido muchísimo porque se ha ido quedando con un montón de territorios que van a generar una especie de barrera en la frontera oeste de la Unión Soviética, que es el istmo de Karelia, el sur de Finlandia, el entorno del lago Ladoga, Petsamo y Marmás, que están al norte de Finlandia, las tres repúblicas bálticas que no consiguen la independencia hasta 1991, la Galicia, que es parte de Bielorrusia, sería una parte de Polonia que pasa a la Unión Soviética, la Volinia polaca, que pasa a Ucrania, Bessarabia del norte, que es lo que es la actual, si miráis en un mapa actual, Moldavia, y luego Bessarabia del sur y la Ruteria subcarpática, que también pasan a Ucrania. Si vamos un momento al mapa anterior, estos territorios corresponden a todo esto, a esta línea que iría desde hasta el mar Báltico. Y esta colita de Checoslovaquia, que no sé si el que tiene costumbre de ver un mapa de Europa en época, eso es la ruteria subcarpática, y Moldavia, que estaría en este momento aquí. En ese momento, a partir de Potsdam, Europa se divide en esta situación, con un agravante. Vamos a ver, Grecia la defienden los ingleses y queda en el bando occidental, por decirlo, queda fuera del telón de acero. Finlandia, que había sido uno de los países que más había apoyado a la Alemania nazi, se libra de caer en el telón de acero. A cambio de eso, Polonia, que había sido, y Checoslovaquia, que habían sido aliadas de los aliados, estaban en el bando occidental, quedan en el bando oriental. Y un caso curiosísimo es Austria, que es quizá el país más afín a la Alemania nazi en los años, a mediados de los 30 y durante la guerra, que también se libra. Y los grandes perdedores son la península balcánica, donde los serbios, apoyados por los rusos, consiguen crear la gran Yugoslavia, quedándose con lo que es Eslovenia, toda la zona esta de aquí. Voy al mapa siguiente, que a lo mejor se ve mejor. Lo que es Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia. Esto realmente es Serbia, y Polonia, que aunque queda en el telón de acero, es compensada a fuerza de todo lo que era en la parte oriental de Silesia y Pomerania, en la zona del antiguo imperio alemán. Y entonces en este escenario es en el que nos vamos a ir moviendo. Bueno, visto esto, no me voy a enrollar más con historia de lo que es, pero creo que nos hemos situado geográficamente. Bueno, entonces, primera pregunta de la conferencia: ¿qué es un espía? Porque estamos aquí hablando de que James Bond es un espía, pero ¿qué es un espía? Bueno, si uno coge un diccionario, te dice que un espía es un señor que trata de enterarse de lo que hacen los demás, qué están haciendo, o descubrir cómo funciona algo. Lo que ocurre es que el concepto de espía, eso lo podemos aplicar a lo que hace un momento hablaba el espionaje industrial, pero realmente los espías lo que buscan es saber qué está haciendo el enemigo para tomar medidas antes y que no me pillen desprevenidos. Entonces, la Europa de las dos guerras va a generar un caldo de cultivo estacional para el mundo del espionaje, como no lo había existido antes. Entre otras cosas porque los espías del siglo XX tienen una diferencia con los espías anteriores. Digamos que hasta mediados del siglo XIX los espías son profesionales.
Los espías se dedican fundamentalmente a hacer algo que podríamos llamar la guerra de caballeros, que es la guerra de los ejércitos. Pero la Primera Guerra Mundial ya tuvo más víctimas civiles que militares, y la Segunda Guerra Mundial las víctimas civiles, o sea, la población civil se vio muchísimo más involucrada, y entonces al verse mucho más involucrada, se vio mucho más involucrada en los dos sentidos. Bueno, entonces el espionaje tradicional es el espionaje militar. Bueno, en este caso vemos el agente 007 de Asterix, que viene a contarle a Julio César cómo Pompeyo, en el norte de África, va a iniciar el ataque. Y entonces le va pasando información, ¿no? Primero tiene un santo y seña, una contraseña, tiene un número de código, que es una característica del espía. Le cuenta que Escipión pretende atacarnos, o César, pero es muy poderoso y tal y cual, ¿no? Es un vividor, le invitan a la taberna. Y al final también pasa información sobre los prisioneros. Entonces, el espionaje militar se reduce a ese tipo de información. ¿Qué tipo de ejército tenemos? ¿Por dónde va a atacar? ¿Con qué medios cuenta? ¿Y qué prisioneros tiene? ¿Qué volumen tecnológico tiene? Y entonces lo que hacían los espías hasta el siglo XIX prácticamente era informar a los gobiernos de lo que iba a hacer el enemigo en la guerra. Sin embargo, en el momento en el que alguien pregunta qué armamento tiene el enemigo, está preguntando sobre una cosa que es el espionaje tecnológico. Y igual que el espionaje militar existe desde que yo creo que desde los seres humanos somos seres humanos, el espionaje militar tecnológico le pasa lo mismo. O sea, yo me imagino a los prehistóricos mirando así a ver cómo hacía el fuego el de la gruta de al lado, y una vez que ya sabe que tiene fuego, además va a ver cómo se aprende y a ver cómo lo fabrica, ¿no? Entonces, estos dos tipos de espionaje, digamos que siempre han estado en manos de militares, porque hay que entender una cosa, que la mayor parte de la industria hasta el siglo XVIII también estaba en manos de militares. Entonces, los geógrafos eran militares, los ingenieros, la mayor parte de ellos eran militares, entonces tiene mucha relación, pero se entendía que eso era parte de la guerra oficial, la guerra limpia, si es que se puede llamar guerra limpia. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el espionaje tecnológico empezó a tener una importancia muy grande. En primer lugar, porque los años 30 el siglo XX, la revolución tecnológica es evidente. Durante los años 30 los sistemas de comunicación cambian de una manera tremenda. Uno de los grandes inventos de comunicación fue la radio, que se generaliza en la década de los 30, y entonces el cruce de información va a tener mucha relación con el conocimiento tecnológico de lo que hace el enemigo. Entonces, el problema del espionaje tecnológico a partir de los años 30 es que ya requiere un paso más allá. Y entonces los servicios secretos empiezan a involucrar a gente de la calle. ¿Quién mejor sabe cómo se fabrica un coche que el tío que está fabricándolo? Entonces lo que hacen es meterse dentro del mundo, dentro del sistema productivo del enemigo. Juegan con varias funciones. Primero, saber qué produce, saber dónde lo produce, porque saber dónde lo produce en la Segunda Guerra Mundial tuvo una importancia muy grande. El 90% de los bombardeos de Europa buscaban dos cosas: paralizar la industria alemana, con lo cual conocer la ubicación exacta de las fábricas y la parte importante de una fábrica era fundamental. En segundo lugar, porque la destrucción de la fábrica generaba primero la destrucción económica material de la fábrica, el tiempo que estaba paralizada. Los obreros que perdían el tiempo en el refugio para evitar que se les cayeran las bombas encima, y generaba un segundo punto de bombardeo, que era el bombardeo nocturno. Si tú no dejas dormir a la gente, produce muy poco. Entonces, saber cuáles eran los barrios o dónde vivía la gente que luego trabajaba en estas fábricas tenía una importancia para bombardear ese barrio. Comprendo que es un poco bestia decirlo así, pero era parte de la finalidad del asunto. Era una manera de paralizar la producción. Bien, y entonces por eso se utilizó algo que llevaba funcionando desde tiempos también de la prehistoria, que es el caballo de Troya. El caballo de Troya, la quinta columna. Bueno, he cogido este vaso porque me pareció muy bonito, está en el Museo de Mykonos. Entonces, el caballo de Troya es ya meterse dentro del campo del enemigo y además engañarle para que eso parezca algo inofensivo, y entonces con una historia un poco inofensiva consigo meterme en su terreno. Hay un término que he utilizado que es el de quinta columna. La quinta columna ya juega parte de lo que voy a hablar a continuación. Evidentemente es un sistema de engaño.
Lo que pasa es que funciona dentro del engaño estrictamente militar. El término aparece en la Guerra Civil Española, cuando Franco decide atacar Madrid y tiene 4 columnas. O sea, tiene 4 columnas que vienen desde Guadarrama, Somosierra y de la zona de Toledo. Pero se lanza el bulo de que hay una 5ª columna en la zona de Guadalajara y entonces el ejército republicano tiene que poner una defensa donde no le van a atacar, pero quita efectivos de la zona que realmente le están atacando. Entonces el término ha pasado a la historia, pero surge en la Guerra Civil Española, ¿no? Bien, entonces vamos a una segunda cuestión. Al margen de lo que es el espionaje tecnológico y el espionaje militar, existe una vía que además a todos nos parece que es el espionaje guante blanco, que es el de las embajadas. Las embajadas, por definición, son nidos de espías. O sea, no hay más espías, no hay una concentración de espías mayor que cuando uno se mete en una embajada. Realmente todo lo que hace la embajada es intentar saber qué está pasando en el país donde está la legación diplomática para poder contárselo a su país. Y es más, ver a ver cómo le cuenta el rollo para que la cosa entre por donde a mí me interesa. Entonces, el problema es que existe una diplomacia oficial, que es la que parece bonita, esa que es en el Palacio Real, vienen aquí los embajadores y tal y cual, pero dentro de las embajadas empieza a aparecer un montón de gente que se dedica a lo que es la diplomacia secreta. La diplomacia secreta es una cosa que existe y además que los alemanes eran unos especialistas. Prácticamente desde el Congreso de Viena en 1815, pero sobre todo desde que se crea el Imperio Alemán y el canciller Bismarck se hace cargo de la Cancillería alemana, empieza un juego político entre las distintas potencias europeas, de forma que hay alianzas contra alianzas. Ahora contigo acuerdo esto, pero medio engaño al otro. Bueno, el resultado práctico de la guerra, este tipo de alianzas y sobre todo de todos los tratados secretos durante la Primera Guerra Mundial llevaron a Wilson, al presidente de Estados Unidos, cuando estaba preparando el Tratado de Versalles. Hay una cosa que se llama los 14 puntos de Wilson, que era un intento de crear lo que ahora podríamos llamar las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones. Entonces, en los 14 puntos de Wilson, una cosa que intentó fue que no se pudiera hacer diplomacia secreta, porque la diplomacia secreta lo que llegaba a un punto en que nadie sabía de quién era amigo, porque eso cambiaba continuamente. Claro, el problema de la diplomacia es que un tratado internacional, ¿qué os iba a decir? Por ejemplo, ahora lo que está saliendo en el periódico, en el que vamos a mandar empresas a Alemania y no sé qué, pues bueno, te lo cuentan y no pasa nada. Pero claro, cuando lo que estás negociando por debajo es algo que afecta de otra manera, lo tiene que hacer, en primer lugar, no el embajador, sino ese señor que trabaja, que se entera que hemos llamado espía. En segundo lugar, tiene que llevarlo y tiene que acabar en un tratado internacional, porque tiene que acabar escrito. Y entonces va a tener una importancia muy grande. He puesto este ejemplo, hay infinidad, o sea, infinidad de ejemplos de diplomacia secreta. El problema es que he puesto este ejemplo porque va a ser vital para entender la Segunda Guerra Mundial. Stalin, o sea, siempre cuando uno estudia así un poco historia política, llega a la conclusión de que el concepto comunista stalinista de la Rusia soviética de los años 30 es el antítesis del mundo del nazismo ultraconservador, o si se quiere, el fascismo de los años 30, ¿no? Sin embargo, el juego político había llevado a que Francia e Inglaterra prácticamente en 1939 tenían prácticamente apalabrado con Stalin la posibilidad de un acuerdo conjunto de colaboración en caso de guerra. El problema es que Hitler tenía muchísimo miedo a que se repitiera la jugada de la Primera Guerra Mundial, que era el ataque por detrás. O sea, Alemania se encuentra en el centro de Europa y se encontró con dos frentes. Y entonces manda a su ministro, Joachim von Ribbentrop, a Moscú para que con Molotov, que era el ministro de Asuntos Exteriores soviético, firmen un acuerdo de cooperación donde esto no pueda pasar. Y entonces el acuerdo sorprende a los europeos en agosto del año 39 de una manera que nadie entiende cómo los alemanes han llegado a un acuerdo con los soviéticos, en el cual hay una parte que se explica, no hay problema, que es somos muy amigos, vamos a intercambiar
intercambiar cuestiones de mercancías, comercio, no me salía la palabra, y vamos a favorecer el desarrollo de los dos países. Eso parece que no era muy agresivo, pero el pacto Ribbentrop-Molotov estaba lleno de cláusulas secretas, y las cláusulas secretas eran el reparto de Polonia, el reparto de las repúblicas bálticas, la invasión de Finlandia. Eso ya era otra cosa. Entonces, en el momento en que Hitler tiene firmado el pacto de no agresión con la Unión Soviética, invade Polonia y empieza la guerra. Esto va a tener consecuencias muy grandes, porque, por ejemplo, cuando en el 41 Hitler invade la Unión Soviética, parece que tanto las potencias occidentales como la Unión Soviética van en contra del nazismo. Pero empieza a surgir un empeño muy fuerte por parte de Stalin de ser el primero que llega a Berlín. El interés de Stalin en llegar a Berlín es que tenía muchos trapos sucios que tapar, y entre ellos el pacto Ribbentrop-Molotov, del que no se supo hasta que, acabada la guerra, los británicos se hacen con la copia alemana del tratado. La Unión Soviética estuvo negándolo, la existencia de este tratado, las cláusulas secretas del tratado, hasta la caída del telón de acero. Fue Gorbachov el que reconoció que efectivamente hubo un pacto de reparto de toda la Europa Oriental. Evidentemente eso no lo hace el embajador, por decirlo de alguna manera, lo hace alguien que está trabajando en la sombra y además que ve hasta dónde puede mover ese tipo de hilos, ¿no? Bueno, el telegrama Zimmermann, y me voy un poco para atrás, es una de las una mezcla de situaciones de lo que ocurre en una embajada, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y los espías de por medio perfecto. Bueno, es un documento que está cifrado, os he traído el ejemplar cifrado, pero os he puesto, voy a pasarme para allá porque si no me voy a perder yo. He puesto la traducción si queréis leerla, es un poco largo. Vamos a ver, en 1917 los frentes los dos frentes enfrentados, lo que pueden ser los franceses e ingleses contra los alemanes, están estancados en la zona de Verdún, el Somme, en esa parte de Francia, y entonces los alemanes tienen una preocupación muy grande de que los Estados Unidos apoyen a los británicos, y los británicos tienen mucho interés en que los Estados Unidos entren en guerra a favor suyo. El problema es que la opinión pública americana, un país democrático, no estaba muy de acuerdo con eso de entrar en la guerra. Los alemanes habían cometido un error, que era la guerra en medio del Atlántico, y entonces intentan generar un bloqueo comercial en torno a las islas británicas para que no les puedan llegar suministros del otro lado del Atlántico. Y en ese rifirrafe, aparte de otra serie, hunden un barco de pasaje, que era el Lusitania, y entonces en el Lusitania hay una gran cantidad de americanos, y eso enfada mucho a la opinión pública americana, pero los alemanes lo presentan como un error. Hasta que el señor Zimmermann, que era el ministro de Asuntos Exteriores del Kaiser, de Guillermo II, se le ocurre que la mejor manera de que los Estados Unidos no entren en la guerra es generándoles una guerra por otro lado. Y entonces se le ocurre, vía la embajada, el Ministerio de Exteriores de Berlín mandan un telegrama a la embajada de Copenhague. La embajada de Copenhague manda por un cable que pasaba por Inglaterra, pero era neutral, a la embajada de Washington. Y la embajada de Washington manda el telegrama a la embajada de México para que el embajador de México se ponga de acuerdo con el presidente Cardona y invada los estados de Nuevo México, Arkansas y Texas. Con lo cual entretenemos a los americanos y aquí no pasa nada. Bueno, el problema de todo esto es que los ingleses, que estaban bastante hartos, habían pinchado las líneas telefónicas americanas. Y entonces, claro, cazaron el telegrama Zimmermann. El problema es que los ingleses tenían un problema. O contaban una historia para explicar cómo había llegado el telegrama Zimmermann a sus manos, o tenían que reconocer que habían pinchado las líneas telefónicas de un país neutral. Entonces hay que inventarse una historia para solucionar el problema. Y entonces hay dos versiones, porque me refiero que el problema es que qué pasó con el telegrama Zimmermann no está claro. Una de ellas es que un operador de radio llamado Alexander Zeks, por eso también se llama el Afer Zeks, había desencriptado los códigos alemanes. O sea, aparte de
y entonces había vendido el telegrama a los británicos. La explicación no les valía mucho porque eso quería decir que los británicos tenían infiltrado el sistema cifrado de los alemanes y los alemanes iban a cambiar el cifrado inmediatamente y iban a hacer una purga, con lo cual aquellos que realmente estaban trabajando para él los iban a pillar. Y la segunda historia era inventar algo para que aquello pudiera colar, y se les ocurrió que como tanto Estados Unidos como México, y les funcionó la jugada, tanto Estados Unidos como México eran países neutrales, este telegrama iría por una vía comercial y nunca por una vía de valija diplomática para no levantar sospechas. Y entonces, de la embajada alemana en Washington a la embajada alemana en México, lo mandaron por correo normal. Y entonces robaron el correo en México. Y entonces ya sí, el espía, conocido como señor H, que no se sabe quién es, se presenta en Washington y entrega el telegrama. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a ver, que la política de un buen espía es negarlo todo, pero Zimmermann intentó disculparse, con lo cual no hay mejor disculpa, o sea, explicatio non petita accusatio manifesto, ¿no? Entonces Zimmermann, en la explicación que da de por qué manda el telegrama a Zimmermann diciendo que era por si acaso entraban en la guerra, que también entrara México, la opinión pública americana no se lo cree y pide la entrada en la guerra. El telegrama le costó la Primera Guerra Mundial probablemente a los alemanes, porque llegó en el momento en que se estaba desequilibrando el terreno hacia el eje, pero cambió inmediatamente la solución. Fue una chapuza diplomática que la pillaron los espías. Bueno, es la espía más famosa de la historia, que se llama Martha Hari. Martha Hari tenía un nombre, era Margaretha Gertruda Zelle, era holandesa y realmente de espía tenía muy poco. Es exactamente la chapuza del espionaje chapucero como nadie. Vamos a ver, Martha Hari se mete, era una hija de un comerciante holandés en Java, casado con una mujer de origen javanés, y entonces cuando se queda viudo mima a la niña y crea un engendro de niña. Y entonces de Martha Hari dicen que le gustaban los uniformes y entonces se casó por correspondencia a un señor que no conocía, que era militar. Tuvo 2 hijos, muchos problemas matrimoniales, y cuando se arruina aterriza en París y empieza a vender sus rasgos un poco orientales y su conocimiento de la cultura javanesa. Y entonces se dedica a la prostitución de lujo y en el momento en que estalla la guerra, Martha Hari tiene relación con todos los altos oficiales del ejército francés, simplemente porque la contratan para ciertos servicios. Y en un momento determinado se enamora de un oficial ruso, mucho más joven que ella, que le propone espiar al embajador en la embajada alemana de Madrid a favor de los franceses, y le parece divertidísimo. Y entonces se mete en el mundo del espionaje. Pero claro, Martha Hari era un engorro para el ejército alemán, no porque pasara información, porque la información que no tenía ninguna trascendencia, o sea, había información que estaba pasando que la sacaba de la prensa, con lo cual no tenía ningún valor, sino por el enredo que suponía entre los distintos militares, y entonces deciden quitársela del medio jugando con el juego de espionaje. Entonces lo que hacen los alemanes, sabiendo que habían descifrado un código los franceses, mandan un telegrama a París por radio, que lo capta la emisora de la Torre Eiffel, en el que viene a decir que un espía alemán que trabaja, es una doble X, luego os explicaré lo que es una doble X, es el agente doble, que trabaja tanto para unos como para otros, va a cobrar los servicios prestados a Alemania en un banco. Saben que en Martha Hari cobra en ese banco, con lo cual la pillan. Y entonces el problema de Martha Hari es que intenta defenderse, pero como es una persona que tiene una vida turbia, complicada, además enfrentada en un momento de racionamiento que se lleva la vida padre, saca dinero a todo el mundo, pues digamos que es el perfecto chivo expiatorio. De Martha Hari se contaba también que como holandesa había, y eso está en el sumario del juicio, el Consejo de Guerra, de que había sido alumna de una escuela de espías. Bueno, ahora parece ser que hay escuelas de espías en muchos sitios, porque me refiero en algún sitio entrenan a los de la CIA y entrenan, pero a principios del siglo XX no había, por lo menos no estaban definidas las escuelas de espías. Sin embargo, sí había una escuela de espías que la monta
una profesora de la Universidad de Friburgo, ayudada por que se traslada a Holanda y monta en La Haya, monta la escuela de espías, con el embajador alemán, Nicolai se llamaba, y montan una escuela de espías. Y en el sumario cuentan que es que para dar refuerzo a la teoría de que Mata Hari era una espía profesional, que había estudiado en la escuela de la doctora Fraulein Doktor, se llamaba el nombre en clave de la señora. Entonces, en esa escuela de espías, lo que más o menos les contaban era un poco cómo funciona un espía, cómo tiene que dar el esquinazo cuando le siguen, pasar desapercibido, no preguntar cosas, dejar que el otro hable, emborrachar a la gente. Entonces, el mundo de la noche cuadra muy bien para soltar la lengua de alguien que te interesa, ¿no? Entonces, la historia que Mata Hari acudió a la escuela, la doctora de Frau Doktor, pues tiene su punto de morbo a la hora de... Lo que sí que está claro es que la Universidad la Universidad de Espías holandesa es la primera que se conoce que alguien se molesta en entrenar a los espías de una manera no militar, o sea, sino gente de la calle. Bueno, vamos a empezar con lo que son los servicios secretos, porque la historia de los servicios secretos nos van a cuadrar también mucho. Empezamos por la CIA, o lo que se llamó antes el OSS. Vamos a ver, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los americanos no tienen servicio de espionaje, hasta que aparece un personaje que... ya me he pasado... Perdonadme que encuentre el llamado Yarley. Llamado Yarley. Y Yarley es un personaje que ha estudiado filología, conoce lenguas, se ha metido en el mundo de la en los criptogramas y el cifrado, y se ofrece al gobierno de Estados Unidos de montarle para el ejército americano, montar el primer servicio de desciframiento, de cifra y descifrado. Y entonces el tío trabaja durante toda la Primera Guerra Mundial, pero en 1921 el ministro de Asuntos Exteriores de Wilson decide que eso de leer la correspondencia ajena que no está muy bien visto, y le despide. Y entonces vende todo lo que sabe a los japoneses, a los alemanes, a los ingleses, y escribe un libro. Y entonces descubre todas las claves existentes en el servicio secreto, el origen del servicio secreto americano. En ese momento los americanos ya tampoco estaban muy preocupados con el asunto, tenían problemas muy serios, y entonces desarrollan lo que es el FBI. Pero el FBI es un servicio policíaco, si quiere, de investigación interna, pero no trabajan en el mundo exterior, ¿no? hacia afuera, como hace actualmente la CIA. Hasta que Roosevelt en 1940 se da cuenta que no puede seguir sin saber qué es lo que está pasando en un entorno que está a punto de entrar los Estados Unidos en la guerra. Y entonces llama a un tal Donaldson, que es el primer jefe del servicio secreto americano, y Donaldson lo que hace es montar el servicio de operaciones especiales, el OSS, y entonces empieza a trabajar con una deficiencia muy grande frente a los británicos, y entonces el servicio tiene que funcionar a medias con el FBI, teniendo en cuenta que las técnicas son diferentes, pero siempre de acuerdo con los agentes británicos. El MI6, que luego le veremos, está mucho más avanzado en terreno de información que el OSS. En 1949 desaparece Dulles, un espía que había trabajado toda la guerra en Suiza. Ese personaje es muy curioso porque es la primera persona de la que tiene noticia de los campos de concentración de Polonia sin ser polaco. O sea, le llega el bulo de que algo está pasando muy raro con los judíos europeos y que las deportaciones no acaban bien. Y lo sabe en el año 42-43, empieza a tener conocimiento. A través de la embajada americana en Berna pasa la información a Washington, pero Roosevelt no se lo cree. O sea, le parece tan salvaje lo que le está contando y tan absurdo que no se lo cree. Lo que ocurre es que acabada la guerra, en 1949 Dulles acaba de jefe de la CIA, cambia el nombre y a partir de ese momento pasa a ser la CIA.
Lo que ocurre es que la CIA, el Servicio Secreto Americano, jugaba con una tercera vía que es muy poco conocida. Vamos a ver, los nombres del Servicio Secreto Americano eran muy divertidos. Pues os los voy a leer porque vale la pena. Sí, perdonad un momento. Porque por ejemplo, del que os voy a hablar ahora, conocido como The Pond, el estanque, era la jerga que utilizaban ellos, ¿no? La inteligencia militar lo llamaban el lago, la CIA pasó a llamarse la bahía y, por ejemplo, el Departamento de Estado es el zoo. Entonces, se ponían nombres para hablar en clave, ¿no? Bueno, pues The Point, el estanque, va a ser la CIA encubierta. Es quien realmente va a mover los hilos dentro de la CIA. La CIA pasa información más o menos conocida, de la CIA actual no voy a hablar porque sale mucho en los periódicos, pero The Point funciona como un organismo por debajo. Y además, como los americanos llegaron a saber que el servicio el OSS estaba infiltrado, se inventaron un segundo nivel de ocultación de información, que es The Point. Entonces, en el estanque lo que hacían era recabar información exterior, interior, coordinarla y generar redes de espionaje. ¿Cómo lo hacían? Simulándolo detrás de compañías comerciales. Por ejemplo, jugó los bancos en Ginebra, donde Dulles coge costumbre de trabajar como espía a través de toda la banca americana colocada en Ginebra, la Philips, que además la central de Philips en Nueva York era la sede del The Point. Entonces, encubren todas las operaciones a través de personajes que son civiles, con trabajo civil en el país donde están y detrás de una cortina de humo de un trabajo honesto o un trabajo real. Bueno, cuando estalla la Guerra Fría, The Point funciona durante la guerra con dos cosas que, en colaboración con los soviéticos, en varias actuaciones en las traseras de las líneas enemigas alemanas. Luego lo tocaré más adelante con la URSS. Pero, por ejemplo, en la Guerra Fría, una de las cosas que hacen es sacar, cuando comienza el enfrentamiento directo y el bloqueo de Berlín, sacan en una maleta al jefe del Partido Demócrata de Budapest con su mujer y su hija, en una maleta, con una niña de 5 años. La duermen, se meten en el equipaje, en una serie de cajas y los cargan en un camión. Y cruzan todas las líneas soviéticas por el procedimiento de que McCallaghan, que era el agente que lo lleva a cabo, amenazando en plan camionero bruto, consigue pasar todos los controles. Y por ese procedimiento llegan de Budapest a Viena, de Viena cruzan todo el sector soviético y llegan hasta la zona occidental, en avión los mandan a Frankfurt y de ahí los sacan. Y entonces el asunto Pfeiffer es uno de los más conocidos del trabajo de The Point. The Point estuvo funcionando durante toda la Guerra Fría, con mayor o menor, y siempre encubierto detrás de operaciones de tipo comercial. Porque McCallaghan era un comerciante que tenía relación supuestamente con la embajada americana en Budapest, porque era su coartada. Bueno, el SOE es... Vamos a ver, el servicio británico de espionaje británico funcionaba con dos vías. Una de ellas era el MI6 y el MI5, ahora os explicaré, y el otro era el SOE. El SOE desaparece después de la guerra porque ya no tiene utilidad. Sin embargo, el MI5 y el MI6 van a continuar. Los dos, tanto el MI6 como el MI5, se crean uno en 1906 y el otro en 1914, o sea, en torno a la Primera Guerra Mundial. El MI6 a lo que se dedica es llamado también SIS, o sea, Servicio de Inteligencia, Servicios de Información, exactamente no me acuerdo qué es la sigla en inglés.
se crean como inteligencia militar. El MI6 como inteligencia en el sentido de captar información y el MI5 como servicio de contraespionaje. Es el que busca a los espías desde dentro. Pero en 1940, cuando se produce la caída de Francia, Churchill y Dedalier habían tenido en los primeros meses de la guerra un enfrentamiento muy fuerte con los polacos, porque claro, la guerra empieza con la invasión de Polonia. Entonces los polacos inmediatamente empiezan a desarrollar una quinta columna, un maquis, una resistencia, como queráis llamarlo, ¿no? De forma que esa resistencia polaca empieza a pasar información a los distintos servicios occidentales de espionaje. Sin embargo, los británicos seguían un poco con la idea de que la guerra es una guerra de caballeros, y sobre todo los franceses, porque los franceses se quedaron en 1917 y no les movieron ahí hasta que les invade Hitler y cae Francia en el 40. Y entonces, pero claro, en 1940, cuando en mayo los tanques alemanes cruzan las Ardenas y arrasan, y el ejército inglés que estaba en el continente tiene que huir a través de Dunkerque, la pregunta de Churchill es: ¿y ahora qué? Estoy solo contra el poder más grande de... Y entonces surge una idea en el MI5 que retoma las campañas napoleónicas. A Napoleón lo que le fue fatal fue la guerra de guerrillas. O sea, no pudo ni con las guerrillas españolas durante la guerra de independencia, ni pudo con las guerrillas rusas, fundamentalmente, ¿no? Y entonces deciden, en una frase de Churchill, que es que arda Europa. Y entonces, que arda Europa lo que quiere decir es que se genere una resistencia tan bestia que los alemanes no tengan policía suficiente como para poderla controlar. Claro, el problema es que ahí empieza a haber un enfrentamiento muy grande, porque se trata de pasar información, de generar una resistencia, de generar sabotaje, pero dentro del propio continente. Y entonces el MI6 decide que eso es trabajo de espías. Sin embargo, Churchill decide que no, que es un trabajo de guerra económica. Y entonces se lo encarga precisamente al Ministerio de la Guerra Económica. Y entonces el PSOE no tuvo relación directa con el MI5, ni con el MI6, funcionaba aparte. Estaba plagado de civiles, allí no había un espía profesional ni de churro. Generaban redes y entonces se dividían secciones. Había una sección polaca, una sección checa, una sección francesa, holandesa, y se dedicaban a lanzar armas a la resistencia, y eso es lo que tenéis ahí. Esta foto está tomada en un museo que si vais a Varsovia vale la pena, que es el Museo de la Resistencia Polaca. Era una especie de cápsula extraña que lanzaban en paracaídas y dentro pues llevaba un bonito ajuar. Entonces el PSOE lanzaba, ayudado por la RAF, operadores de radio, lanzaba explosivos, material de guerra de pequeño calado para que se pudiera ser utilizada por las resistencias del país que la recibía, y sobre todo lo que hacía es que cuando mandaba un agente, el agente no actuaba como espía directamente. La función de los agentes del PSOE no era intentar sacar información, robarla y tal y cual, era contactar con población civil del país que estuviera en la resistencia para que le pasara la información. Llegaron a la conclusión de que si querían saber los agujeros de la muralla atlántica por donde, por ejemplo, llevar a cabo el desembarco de Normandía, era mucho más fácil que un estibador del puerto de Brest o del puerto o en Calais o en el Havre contara cómo están las cosas que intentar averiguarlas a alguien que lo ve desde fuera. Por ejemplo, con el sistema de ferrocarriles pasaba lo mismo, que el sistema de ferrocarriles, quien mejor se sabe los horarios, los problemas, tal y cual, es el que conduce el tren. Y entonces jugaban muchísimo con la población y para eso utilizaron a mucha cantidad de mujeres. Entonces el PSOE trabajó, la sección francesa fue la que por cercanía tuvo más relación. Hubo una sección, por ejemplo, una sección checoslovaca polaca que se encargó del asesinato de Heinrich
en Praga en el 43, pero bueno, la sección francesa funcionaba por el procedimiento de buscar personas que pasaran muy desapercibidas y utilizaron muchas mujeres. El problema de las mujeres que las pillaba la Gestapo como miembros del PSOE es que no son, vamos a ver, no son miembros de un ejército, por lo tanto son automáticamente traidores o espías, con lo cual el consejo de guerra es automático, se la jugaban pero bien jugada, las tenían de agárrate. Y entonces estas señoras lo que se dedicaban fundamentalmente era transmitir por radio la información que iban recabando. El problema de la utilización de la radio es que ya en esa época se detectaba muy bien. Y entonces luego veremos una serie de cacharros de cómo funcionaban las antenas y estas cosas, porque el localizar a un operador de radio era relativamente fácil. La única manera era irles cambiando. O cómo funcionaba una de las redes que montan los soviéticos, que se llamaba la Rothschild, la Orquesta Roja. La llamaban la Orquesta Roja porque era soviética, y lo de orquesta le venía porque el operador de radio se le llama el pianista. Es el que da. Entonces los pianistas de la Rothschild funcionaron primero en Berlín, en Viena y en pleno corazón del mundo nazi. Lo que pasa es que cambiaban de sitio tantas veces que llegaba un momento y eran tantos que era imposible de seguirlos. Al final desarticularon la red los alemanes, pero les costó bastante. El PSOE en Francia tuvo varios tropiezos. Y tuvo tropiezos porque caían los agentes y era bastante difícil resistirse a no contar. El sistema que utilizaba el PSOE era cambiar una letra acordada, por ejemplo, la número 15, utilizaron mucho el número 15 de un mensaje, o sea, empezaban a escribir, la letra 15 tenía, y entonces la letra 15 tenía que ir con error, de forma que si no se detectaba el error es que el operador de radio tenía problemas. El MI6 detectó los errores de los operadores de radio del PSOE en Francia en muchas ocasiones. Lo que pasa es que los celos profesionales no se lo comunicó al PSOE y entonces cayeron muchos agentes por culpa del MI5. Esa es una de las opiniones. Hablo de una cosa que es sospechas de unos contra otros, ¿no? Entonces el MI6 se encargó de dejar que los agentes del PSOE eran muy poco profesionales y por lo tanto caían mucho, pero él sabía que le habían desencriptado el código de seguridad, que se estaban mandando mensajes sin código de seguridad. El problema que generó esto es que las redes de inteligencia en Francia se desarticularon muy rápido y entonces había que recomponerlas, sobre todo de cara al desembarco de Normandía. El resultado práctico a la larga fue que aunque costó 180 y tantos agentes, la información llegó en plazo. El problema es que costó muchas vidas. Es curioso también, bueno, vamos a seguir. Bueno, cuando nos metemos en el servicio, esto le gusta mucho a Belén, cuando nos metemos en el servicio secreto polaco, el servicio secreto polaco fue un desastre, como todos los servicios secretos, hasta que se lo ponen en serio. En los años 20 decidieron que ya no hacía falta, que habían ganado la guerra en 1921, habían dado sopas con onda a los soviéticos, los alemanes estaban tranquilitos en su lado porque el Tratado de Versalles les tenía quietos y Polonia era un gran país que además había crecido mucho. Y desarticularon el servicio secreto polaco. Pero estalla la guerra y una de las primeras víctimas es Polonia, y además Polonia es una víctima de las duras. O sea, me refiero, el gobierno general de Polonia fue terrorífico. Y entonces la resistencia polaca se organizó muy rápido y se organizó por cosas que a mí, y es que hay cosas que no he conseguido entender por mucho que las estudie. Inventaron, en los sótanos de Varsovia estaba lleno de vietnamitas, de imprentas, y llegaron a un nivel de falsificación tan perfecta que engañaron hasta los años 70 muchos de los documentos de la propaganda negra polaca. Se seguían pensando que estaban editados por los nazis. Entonces lo que hacían los polacos tuvieron dos éxitos. En primer lugar, invadir de documentación falsa toda Europa. O sea, todo el que necesitaba un documento falso tenía dos vías, o irse a Varsovia o irse a Praga. Hacían maravillas, eran unos verdaderos artesanos de la falsificación. Y en segundo lugar, lanzar propaganda
lo que se llama la propaganda negra. Vamos a ver, en espionaje se entiende como propaganda blanca aquella en la que yo cuento lo que quiero contar y yo digo quién soy. Por ejemplo, la RAF lanzaba gran cantidad de publicidad sobre las líneas, sobre la Wehrmacht en Francia, sobre el ejército alemán, diciendo que aquel soldado que desertara sería bien tratado. Entonces los ingleses decían quiénes lanzaban la propaganda y qué es lo que iba a pasar. Hay una propaganda gris que es que yo ya oculto pero digo la verdad. Se utilizó muchísimo en Rusia. La propaganda gris consiste en lo siguiente, por poner un ejemplo. Se les decía a los soldados lo que estaba pasando de verdad. Es que el frente ruso está a punto de caer, es que esto va a ser un desastre, y normalmente, aunque lo dicen los rusos o lo dicen los ingleses o lo dicen los aliados, están diciendo algo que es verdad, pero que evidentemente no favorece nada a los alemanes, para que se asusten. Pero la propaganda negra es aquella en la que se miente manifiestamente, vale todo y además se oculta el origen del dato. No se sabe de quién. Hay ejemplos muy graciosos. Por ejemplo, podía ir contra el ejército o podía ir contra la población civil. La utilizaron los polacos y se utilizó mucho en los territorios ocupados. Entonces, una de las cosas que hicieron fue el día del trabajo, el día 1 de mayo, es que es muy graciosa la historia por eso, el día 1 de mayo del año 43 deciden que van a paralizar la administración alemana. Y entonces, como los alemanes eran muy cuadrados y sobre todo aquel que no celebraba las fiestas nazis corría el riesgo de ser antinazi, o sea, no había... Se les ocurrió llenar todo el sector de Varsovia-Lodz de una serie de carteles sacados, perfectamente disimulados, sacados del Ministerio de Propaganda alemán, del Promi, en el cual contaban que como era fiesta no había que ir a trabajar. Y entonces, nadie se atrevió a ir a trabajar. Y entonces tuvieron paralizado todo el gobierno militar simplemente con pegar carteles. Calculaban que las pérdidas equivalían a las pérdidas económicas por la parálisis de todas las fábricas del gobierno general equivalían a un bombardeo. Simplemente con una... Había otras que iban más dirigidas al ejército, que lo que explicaban era con apariencia de que los médicos del ejército alemán estaban pasando información a la tropa, les contaban que el frío en Rusia era muy peligroso porque además generaba congelación, no había medicamentos para todos, el que llegaba mal probablemente no le curasen porque no interesaba tener lisiados luego en el... Entonces asustaban inventándose el negocio. Entonces los polacos estos lo hicieron muy bien y además, como yo creo que cuando a alguien le achuchan demasiado el ingenio era, claro, el problema que tenían es que necesitaban papel de calidad, que eso es lo que nunca entendí de dónde lo sacaban. O sea, a mí los polacos en alguna ocasión me lo han contado y dices, bueno, pues sí, o sea, el extraperlo tiene un límite, pero es que meter 2 toneladas de papeles, de resmas de papel en Varsovia al mes, me parece que no es... Y además papel que procedía de fábricas de papel alemanas, lo hicieron. Y la segunda problema que tenían era la distribución, porque claro, una vez hecho hay que distribuirlo. Y conseguían invadir Europa entera fabricándolo en Varsovia o en alguna de las ciudades polacas ocupadas por toda Europa. Y lo que utilizaban es que como los alemanes utilizaron los ferrocarriles polacos de una manera exhaustiva y los ferroviarios polacos, eran los ferroviarios polacos los que repartían donde fuera. Entonces había que sacar documentos para alguien que tenía que infiltrarse en no sé dónde, aunque fuera francés, para allá iba un ferroviario polaco en un tren que cruzaba toda Europa y llevaba el falso pasaporte o el falso salvoconducto, ¿no? Y entonces no solo fueron capaces de ejecutar materialmente la propaganda negra y la falsificación, sino que además fueron capaces de distribuirla, que es un valor añadido. Bueno, el servicio polaco ya he dicho que se desarticuló, pero los polacos tuvieron un golpe de suerte, que es la máquina Enigma. No sé si habéis oído alguna vez hablar de Enigma. Bueno, Enigma, así visto, parece una máquina de escribir portátil. Bueno, en 1927... en el servicio de correos de Varsovia se les perdió al ejército alemán, se le perdió un paquete. Y entonces había un paquete que reclamaban y reclamaban y reclamaban, y además lo reclamaron con tanto ahínco que el servicio secreto polaco, el ejército polaco dijo, bueno, ¿qué es lo que les interesa tanto a los alemanes? Y entonces abrieron el paquete y encontraron ese cacharro, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto? Y entonces desmontaron la máquina y se la estudiaron. Pero aquello no había quien lo entendiera, porque aparentemente es una máquina de escribir. Volvieron a hacer el paquete y se lo entregaron a los alemanes, pero se lo entregaron a los alemanes después de habérselo despanzorrado.
Cuando se produce la invasión de Polonia, los polacos se hacen con otro ejemplar de Enigma, pero ya sabían de qué es lo que se estaba cociendo. ¿De qué se trataba? Y entonces fichan a 3 matemáticos de la Universidad de Łódź, que son 3 hackers, que los ponen a intentar descifrar aquello. Y los hackers consiguen descifrar el secreto de Enigma. Bueno, Enigma, los señores estos se llamaban Rejenski, Radziecki y Zangadewski. Bueno, pues los 3 polacos consiguen descifrar Enigma. Enigma es lo siguiente, vamos a ver, los sistemas de encriptación consisten en escribir un texto, cambiar las letras y cambiar las letras de acuerdo a un código, de forma que la A pasa a ser una Z, la Z pasa a ser una G, la G pasa... Bueno, hacia 1500, y estoy hablando al final de la Edad Media, se había conseguido este tipo de alfabetos doblados, se habían conseguido descifrar. Si queréis ver cómo funcionaban, hay una novela muy buena de Sherlock Holmes que se llama El signo de los 4, que es lo que, no sé con quién hablaba antes, que decía que como se aprende de espías es leyendo novelas. Entonces, en El signo de los 4 explica perfectamente que, sobre todo en inglés, la letra que más se repite es la E. Entonces, había una serie de códigos que por cálculo de probabilidades podía ser... Entonces, iban buscando las letras más repetidas. Entonces, la desencriptación de los códigos era relativamente fácil. A mediados del siglo XIX lo que se inventa son los códigos cruzados. Entonces se juega con 2 códigos que a su vez se cruzan. El problema es que, claro, no hay solo que contar con cómo va, sino que además el código de desciframiento, para que no sea desencriptable, tiene que ser muy largo. Generaba muchísimos errores, si alguien no entendía y al final el que lo recibía no... Y además había que pasar la información. Hasta que hacia 1920 los alemanes inventan Enigma. Y entonces Enigma lo que tiene es, aparte de las letras, 3 rotores que según cómo están colocados producen un juego de cambios. Entonces, lo que descubrió Radziecki es que los códigos, para saber el código que tenías que meter, o sea, el operador metía un código, pero el que lo recibía tenía que saber desencriptarlo. Entonces, lo que hacía era repetir 2 veces una secuencia. Entonces, la secuencia ABC era la colocación de los rotores. Una vez descubierto esto, no era nada más que ver qué letras estaba metiendo para que saliera el código por el otro lado. Claro, los alemanes, vamos a ver, el código prácticamente estaba desencriptado cuando se produce, cuando ya los criptógrafos polacos marchan a Francia, y cuando se produce la invasión de Francia entran en Inglaterra y empiezan a trabajar con el que actualmente se le considera Alan Turner, el padre de la informática, de la cibernética actual, en Berkeley Spark, que era el centro de información. Y entonces a Churchill le cuentan la historia de la máquina Enigma y inventa el código secreto que se llama, en Inglaterra lo llaman Ultra. Entonces la información de Enigma era descodificada y pasaba a Ultra, y entonces en Ultra solo tenía acceso el primer ministro y poco más, y era donde venían las informaciones importantes de los alemanes. Entonces lo que ocurre es que hacia 1940 prácticamente los códigos alemanes están desencriptados y empieza a mejorar la situación del bloqueo británico, porque en el 40 pasa lo mismo que con el telegrama Zimmerman, impedir el suministro británico por parte de los Estados Unidos, y entonces empieza el bloqueo, hasta que descubren que el enigma que utilizan los submarinos alemanes es más complicado, porque cuando consiguen hacerse, la Marina británica se hace con un barco de meteorología alemán, y a los poco tiempo con un submarino íntegro, asumen los códigos, y los códigos de la Marina no son 3 rotores, son 5. Con lo cual, si son 26 letras multiplicadas por 3, ahora son 26 letras multiplicadas a la 5ª potencia. Entonces, el número de posibilidades era muchísimo mayor. Pero tenían el juego, y además en el submarino consiguen también el manual de instrucciones, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ese momento, el problema con que se encuentra Berkeley Spark, Churchill y el sistema Ultra es que los alemanes no se den cuenta que les están leyendo los códigos. Porque claro, en el momento que cambien el negocio se acabó la información. Y entonces, en las memorias de Churchill, una de las cosas que cuenta más duras es saber que va a caer
un bombardeo en una ciudad inglesa y no poder evitarlo, porque en el momento en que tome medidas sobre cosas poco importantes no puede tomarlas sobre las cosas importantes. El sistema de Enigma, bueno, aquí tengo otras fotos. Este es el general Guderian en un carro blindado manejando Ultra. Y esto es, por ejemplo, el último texto que desencriptan, bueno, se desencripta en los años 70, de uno que quedaba de un submarino que ya muy al final de la guerra ya ni se molestaron en desencriptarlo. Y entonces, bueno, pues lo encontré en internet, salía ese chorizo de letras que traducido, una vez desencriptado, lo que estaba diciendo es dónde está el submarino, el tiempo que hace en el Atlántico en ese momento, la orden de guerra. El sistema de Enigma fue el gran secreto de los aliados occidentales, porque jamás le dijeron a la Unión Soviética que lo tenían desencriptado, pero la Unión Soviética lo sabía, luego veremos por qué. Entonces, había mucha información que le estaban pasando a Stalin que procedía de Enigma, pero que nunca le dijeron, siempre le contaban que es que un agente, que una interceptación de radio, pero nunca le dijeron lo que estaba pasando. En 1943 el gobierno español compró un montón de armamento al gobierno, a Hitler, al gobierno alemán, y trajeron máquinas Enigma entre ese paquete, y después de acabada la guerra los Estados Unidos y los ingleses se habían dedicado durante toda la guerra a ir cogiendo modelos de Enigma por si acaso les cambiaban el sistema. Entonces tenían un almacén de máquinas Enigma que las vendieron como chatarra a países que no sabían que estaba hackeado el sistema. Y entonces la máquina Enigma, que el equivalente en británico se llamaba Tipex, el sistema de rotores, tenía una máquina similar que se llamaba Tipex, se expandió por todos los países que no habían participado en la guerra. ¿Qué es lo que pasó? Que nadie sabía que aquello no servía ya para nada, hasta que en los años 60, a finales de los 60, se escribió una novela que era El Código Roto. Y entonces ya se descubre el pastel. El MI6 cuenta que ha desencriptado hace mucho tiempo en las máquinas, y además es en un momento en que empieza a aparecer también la informática aplicada a las comunicaciones, con lo cual estos trastos están absolutamente obsoletos. Pero vendieron a precio de saldo todo lo que le habían robado los alemanes durante la guerra. Bueno, el servicio soviético tiene el nombre de comisariado, os lo digo ahora mismo para no equivocarme, porque no quiero... el Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado. Era el NKDV en las siglas, ¿no? Es el antecedente de la KGB. Le pasa lo mismo que el OSS con respecto a la CIA, que en un momento determinado cambió de nombre. Y entonces el servicio se crea a partir de la Revolución Rusa para controlar a la gente, a los propios rusos. Entonces lo que hacen es buscar información sobre la gente para poder informar de lo que está pasando dentro de la Unión Soviética. Hay que entender que cuando muere Lenin, el concepto internacional de Trotsky queda retraído y Stalin se centra en su propio país. Y entonces le interesaba mucho la policía interior. Y entonces el Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado a lo que se dedica es a buscar información que jugó mucho durante las purgas de los años 30, del año 37, ¿no? Cuando estalla la guerra, pasa a ser parte del sistema de funcionamiento, interno del ejército soviético para sacar información con respecto a los alemanes. Entonces, como todos los servicios secretos más o menos oficiales, está infiltrado y los soviéticos lo saben, y entonces crean el SMERS. SMERS es la abreviatura de una palabra rusa que significa acabar con los espías o matar al espía. Entonces, matar al espía se le encarga a un digamos protegido de Beria, del ministro Beria, y se encarga de sacar la información y generar redes allá donde no pueden donde no llega la KGB o el NDKV, ¿no? Entonces lo que hace es utilizar el mismo sistema que el estanque, que es simularse de compañías comerciales.
Y esas compañías comerciales empiezan a trabajar durante muchos años, durante toda la Guerra Fría, en todos los países donde tenían intereses la Unión Soviética. ¿Qué es lo que ocurre? Que el SMERS era muchísimo más salvaje que el de Point americano, porque no solo busca información, sino además el problema del SMERS es que es, digamos, la puerta para las represiones soviéticas. Por ejemplo, funcionó en ese sentido, fue muy útil para la KGB, el submundo de la KGB, durante las segundas purgas de los años 50 en la propia Unión Soviética, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos donde Ian Fleming se inspira para generar el Spectra de las dos películas del Doctor No y Operación Trueno, que es el malo, remalo, que ya espía todo y hay que desarticularle. Él está inspirado en el SMERS soviético, ¿no? Es una... Bueno, vamos a seguir porque me estoy enrollando un poco más. Bueno, los espías alemanes, el servicio de espionaje alemán fue la Abwehr fundamentalmente. Lo que pasa es que Hitler tenía una curiosa opinión de la vida y decía que mientras sus subordinados se pelearan entre sí no se peleaban con él. Y entonces era una manera de funcionar. Y entonces lo que hacía era generar tal dispersión de cosas que al final... Entonces, el servicio secreto en origen lo tiene en la guerra franco-prusiana a través del Abwehr. El Abwehr era, digamos, el servicio oficial. En el año 36 cae en manos del almirante Canaris, que Canaris no es nazi. Y ese es el primer fallo del servicio. O sea, no se puede tener un estado totalitario donde todo el mundo tiene que pensar igual y el primero que tiene que pasar información piensa distinto. Entonces, Canaris, aparte de pasar información al ejército alemán, actuaba también de contraespionaje y entonces también pasaba información o hacía que la información fluyera hacia los aliados. Eso lo descubre Himmler, que a su vez era el jefe del SD, era el servicio de policía alemán de los nazis. Entonces, a través de Himmler y Heinrich montan un servicio paralelo que es el RSA. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a pelearse entre ellos. Hitler le parece perfecto porque aquello le funciona muy bien. Es lo mismo que le ocurrió con la propaganda. O sea, cuando los alemanes intentaron generar un mundo de propaganda parecido a los polacos, resulta que tenían tres servicios. Estaba por un lado Himmler y Heinrich a través del SD, por otro lado la Marina, el ejército propiamente dicho, por otro lado Ribbentrop se oponía porque el Ministerio de Asuntos Exteriores no se metía en esas cosas, y por otro lado estaba Goebbels con el PROMI, el Ministerio de Propaganda, que a su vez le tenía por ejemplo, en los territorios ocupados del gobierno de Polonia, Rosenberg consideraba que era terreno suyo y ahí no se metía Goebbels. Entonces, el resultado práctico es que todo era una desconexión absoluta. El problema que tenía el SD es que tenía métodos policiales, no de espionaje, y entonces les fallaban continuamente las redes. Y las redes alemanas fueron encriptadas, engañadas continuamente. Esto que os he puesto aquí de estos es que Philip Kerr es un autor británico que se ha dedicado a escribir sobre cómo hacían la guerra los alemanes. Entonces son novelas, está novelado, no es real. Tienen un inspector de policía que trabaja para Heinrich, pero no quiere porque él no es nazi, que además es un chapuzas y la va liando en todas partes. Entonces son unas novelas bastante entretenidas porque además describen muy bien cómo funcionaban los entresijos de la Gestapo y de los servicios de información alemanes durante la guerra. Bueno, esto ya es más de James Bond, son los artilugios para espías. Os voy a ir diciendo un poco así para que veáis que las cosas... Ian Fleming tenía imaginación, pero hasta cierto punto. Esta es la primera pistola con silenciador de la historia. El cacharro este iba en el paquete que hemos visto antes de que lanzaba el PSOE, porque la resistencia francesa podía utilizarla sin que hiciera ruido y era un valor añadido. Esto es la pluma de James Bond, es un revólver. O sea, eso dispara balas de corta distancia y se cargaba por la parte superior y funcionaba como pues, lo mismo que el otro. Lo único que en lugar de tener culata como este era plana. Estos son lápices como los que puede tener cualquier niño que pinta. Lo que tienen dentro son microchips de radio. Entonces lo que servía era para ir cambiando los distintos chips del aparato, de este aparato.
Ese aparato era el que utilizaban los alemanes como transmisores de radio. Discreto no era, porque el cacharro era bastante grande. Tener en cuenta que esta es la versión aliada y esto está camuflado en una maleta de viaje, o sea, haceros un poco la idea del tamaño. Y todo este cacharro que tiene aquí enredado es la antena. Entonces, para el largo alcance tenían que engancharlo a árboles, a casas, a no sé qué. Entonces, por eso decía que era relativamente fácil detectar dónde estaban las radios, porque una vez que el detector de radio ubicaba la zona, empezar a encontrar cosas raras en un tejado no era tan difícil. Estos son más cacharros. Esto es un transmisor de radio, era una pipa. Funcionaba por Morse. Entonces lo que pasa es que el señor cogía la pipa y recibía los impulsos de Morse en los... Ay, perdona, espera un momento que vamos para atrás, no me he dado cuenta. Ah, sí, bueno, sí, esto de aquí es un abrecarta sin que se note. Era un sistema de calor, lo metían y entonces es una plegadera, pero calentaba la cola, se abría, se leía la carta. No, con calor nada más. Y estos son unos bonitos gemelos que lo que tienen escondido es una brújula. Entonces el atuendo de James Bond, cuando va bien vestido, utiliza cosas de estas, ¿no? Bueno, esa es la pipa. El otro es muy claro lo que es, no es ningún problema. Esto de aquí es una cantimplora, pero no es una cantimplora, es para esconder granadas. Entonces, por ejemplo, la resistencia francesa, granadas, la resistencia francesa que funcionaba mucho con niñas, ¡ah, qué bien, nos vamos de excursión! Pues lo utilizó de una manera... Este cacharro que hay aquí es lo mismo que hemos visto antes, es para tirarlo en paracaídas con armamento o lo que necesite dentro, pero con aspecto de tronco. Entonces se deja en el bosque y pasa muy bien desapercibido. Ya vendrán a recogerlo. Esto es muy pequeño, es una llave, o sea, que el tamaño ahí es una llave de armario, no es una llave de casa, que en la zona hueca servía para meter lo que fuera, o un mensaje enrollado. Y esto es un chapón de corcho de botella de vino, que era una de las maneras de pasar mucha cantidad de información. Como veis, tiene carretes de fotografía dentro. Entonces lo que hacía era, el espía se sentaba a comer, pedía una botella de vino, descorchaban la botella de vino, dejaba el corcho que no era, llegaba otro y cambiaban el sistema de información, ¿no? Los cacharros estos funcionaron por toda la resistencia francesa durante... Hay un museo muy curioso en Salmer-Église, cerca de Caen, en Normandía, donde hay muchos cacharros de estos, de cosas que utilizaba la resistencia y... Bueno, entonces voy a empezar ya con una serie de personajes que tuvieron su importancia. Por ejemplo, los espías alemanes. Los espías alemanes tenemos... Ya por terminar un poco y nos centramos en el coloquio, los espías alemanes, Marlene Dietrich es como la mujer espía alemana de la Segunda Guerra Mundial, que no sé por qué, porque yo no sé qué es lo que tienen las espías alemanas que no son tan espías, porque Mata Hari no lo era. Realmente Marlene Dietrich, toda la información que hacía era actuar de intérprete, o sea, ella era alemana, era berlinesa y se trabajó para el OSS en Estados Unidos, pero no sabía desencriptar, lo que pasa es que leía muy bien alemán y escuchaba la radio y entendía muy bien, y entonces funciona con eso. Lo que tenéis ahí es la famosa canción de Lili Marlene, que todo el mundo se la achaca a Marlene Dietrich. Bueno, pues no era de Marlene Dietrich. La historia la escribe un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial que se llamaba Hans Leitz. Y luego una cantante alemana que era Lale Anderson la cantaba en alemán. Entonces, bueno, os lo cuento porque es una historia curiosa. El Afrika Korps la cogió como canción de los regimientos que fueron alemanes que fueron con Rommel a África. Lo que pasó es que el que tenía el disco, el que ponía los discos en el Afrika Korps, lo destinaron a Belgrado, y entonces en una macroemisión desde Radio Belgrado, con una antena muy potente, la empezó a lanzar, y entonces les gustó tanto a los aliados que la hicieron suya, y entonces quienes lo cantaban, y les sorprendía mucho a los alemanes en África, que cuando cogían a un soldado británico prisionero se sabía la canción, se la sabía en inglés. Lo que pasa es que los aliados occidentales descubrieron que servía de propaganda negra, porque les ponía tristes a los
y entonces desmoralizaba a la tropa, y entonces la utilizaban de una manera y la convirtieron en parte de esa propaganda negra donde desmellar al enemigo de forma psicológica, ¿no? Que es otra manera de llamar la propaganda negra. Marlene Dietrich no cantó jamás Lili Marlene hasta el año 45 en Nueva York y en inglés. O sea, que había acabado la guerra cuando... Pero bueno, se le asocia la leyenda con ella. Bueno, hay otra espía que fue Vera Kohlberg, que es el ejemplo de una descodificación de códigos, de una descodificación de documentos. Vamos a ver, Vera Kohlberg es una espía alemana que la lanzan sobre Inglaterra en el año 40 en el norte de Escocia. Tenía que montar una red de espionaje junto con otros 2 agentes en el Reino Unido. El MI6 se da cuenta enseguida y los caza a los 3. Entonces se sabe que se fusilaron a 2 de ellos, a los 2 hombres, pero Vera desaparece, nunca más se supo de ella. Las leyendas urbanas cuentan que se pasó al bando, que empezó a trabajar para los británicos y cambió de nombre. Es de los pocos documentos que el MI6 no ha desclasificado, con lo cual no os puedo decir qué pasó con ella, pero es que sigue siendo un misterio para los historiadores británicos también, porque la descodificación, la liberación de los documentos del MI6 se está produciendo, pero no las relaciones de Vera Kohlberg, y es de esos misterios que ahí está de una espía alemana que cae en Inglaterra y no se sabe qué pasa con ella. Bueno, este seguro que lo conocéis. Vamos a ver. Garbo es el hombre doble. Era una doble X. Los británicos llamaban X al espía, doble X al espía doble, el que se dedicaba al espionaje y al contraespionaje, y había incluso triple X, luego veremos un caso, ¿no? No era británico, pero existen las triple X. Entonces, Garbo es el mejor personaje de toda la Segunda Guerra Mundial. A mi modo de ver, él y Duško Popov se llevan si pusiera así una nota, no sabría quién dar el premio. Garbo era un español. Este tío era barcelonés y lo moviliza el ejército republicano durante la guerra, se esconde, decide que él no va a hacer la guerra, se pasa al bando de Franco y se enfada con Franco y con los fascistas, y entonces cuando estalla la Segunda Guerra Mundial se presenta a su mujer, que se llamaba Araceli, en la embajada británica de Madrid y ofrece sus servicios como espía. O sea, yo llego allá a la embajada y digo, mire, que quiero ser espía. Claro, los británicos lo mandaron a la porra. Pero Garbo no se dio por vencido y entonces se le ocurrió marcharse a Lisboa, y en Lisboa se compra una guía de ferrocarriles británica, un plano de Inglaterra, un plano de Londres y un libro que se llamaba Asuntos Británicos que hablaba en portugués y se estudia el asunto, se inventa una red de espías y se presenta en la embajada alemana en Lisboa y dice que él quiere trabajar para los alemanes. Y los alemanes, que eran el jefe del Abwehr, si a este le doy el 10, al jefe del Abwehr le doy el -2 como espía. Se llamaba Karl Countenhahn y este señor lo contrata, le parece fenomenal, dice, tiene alguien que sabe lo que hacen los ingleses, pues fenomenal. Y entonces le hace creer que se ha marchado a Inglaterra, y desde Lisboa, en la biblioteca pública de Lisboa, va pasando información sobre tropas, no sé qué, y se inventa toda una red sin moverse. Una red absurda, descabellada. Se le lían cosas como tan tontas como que no se aclara bien con el sistema de libras, chelines y peniques, y entonces para pasar las cuentas del dinero que ha gastado se inventa la cuenta a la vieja y dice que ya hará las cuentas generales cuando pueda porque no es capaz de saber ni cómo funciona la moneda inglesa del momento. Y entonces le ocurre lo contrario, que empieza a lanzar tal cantidad de cosas absurdas sobre movimientos de barcos, sobre regimientos británicos de tropas que no existen, que el MI5, el servicio de contraespionaje, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué desinformación nos mandan los alemanes? Y entonces contactan con Garbo. Y entonces Garbo les dice que es que su intento es jugar al doble, pero que tiene ya engañados a los alemanes. Y entonces el MI6 se lo lleva a Londres. Y entonces en Londres se inventa la gran red. Tiene hasta 17 espías dentro de su red, es él solo con el MI6, con el MI5, el servicio de contraespionaje británico. Y llega un punto en que empieza a tener que disimular cosas, entonces se pasa información que tiene que ser verídica, porque si no, no es creíble. O sea, uno de los problemas que tiene el espionaje es que tú tienes que pasar información de verdad
información falsa, porque si siempre es falsa se acaban dando cuenta. Entonces, para que la información de verdad llegara, pero no llegara, lo que hacía era matasellar una carta, retenerla, eso lo podía hacer el servicio británico iban a una oficina en Londres, sellaban el sobre, retenían el sobre y cuando ya la carta iba a llegar con retraso la mandaban a Lisboa. Le contaban a los alemanes que un piloto que tenían fichado de la KLM hacía el correo y se lo entregaba a Kaulenthal en Lisboa. Claro, llegaba información de verdad, pero es que el correo funciona tan mal que siempre llegaba tarde, ¿no? Y entonces él va jugando con esto y engañando a los alemanes de distintas cosas. Garbo, los británicos le empezaron a llamar Bovril. Le llamaban Bovril, no sé si sabéis lo que es el Bovril. Sí. Bueno, el Bovril es una pócima de una salsa, y le llamaban salsa porque era un desastre, era una especie de amalgama de cosas absurdas, hasta que a alguien se le ocurre decir que es el mejor actor del mundo, que es que puede hacer la competencia de Greta Garbo, y le cambian el nombre. Y entonces es cuando lo empiezan a conocer como Garbo. Y Arabella Rufus era el nombre que le daban los alemanes. Y entonces Garbo decide que es muy divertido esto el asunto, empieza a inventarse espías y también tiene que inventarse no solo jugar con el retraso del correo, porque tampoco puede hacerlo siempre, sino una de las veces cuenta que es que su agente se le ha puesto enfermo. Y entonces, que está tan enfermo que no ha mandado la información, que está tan enfermo que se les ha muerto, publica una esquela del muerto en un periódico local, se la manda a los alemanes y consigue una pensión de viudedad para la viuda. Entonces, el tío era un artista, y entonces el problema es que ya el MI6 decide que es el personaje perfecto para la Operación Fortitude. La Operación Fortitude fue un gran engaño que inventaron los aliados para que cuando se produjera el desembarco de Normandía, en ningún momento se supiera dónde estaban las tropas. Voy a acelerar porque hay que acabar. Entonces, lo que hacían era lanzar la información. Garbo mandaba información sistemáticamente diciendo que en Calais era donde se iba a producir, porque era la zona más fácil de cruzar, donde el Canal de la Mancha es más estrecho, y que iba a producirse el desembarco en la primera semana de junio en Calais, que no movieran las tropas de Calais, que no. Por otro lado, en la campaña de Sicilia, Patton, el general Patton, se había destacado como el gran estratega, el gran general americano, y entonces cogen a Patton y lo mandan a Dover con 15 tíos que se encargan de montar un ejército ficticio. Entonces generan tanques de cartón, camiones de papel y periódico pintado, y entonces parece que hay efectivamente en Calais, cuando los alemanes sobrevuelan Calais, lo que están viendo en el otro lado del canal es un enorme ejército, y Garbo lo que les manda sistemáticamente información que lo que están viendo en Normandía no es nada más que un engaño, entonces que esperen a que se produzca el desembarco. Hitler se lo creyó a pies juntillas, pero a pies juntillas, tan a pies juntillas que le da la Cruz de Hierro, que era la mayor condecoración que se le podía dar a un civil en la Alemania de los años de la guerra, y entonces le condecora porque es que ha sido el mejor espía que ha tenido. Pero aún así sigue engañando hasta el final de la guerra a los alemanes, y sigue porque uno de los problemas que al final de la guerra fueron las V1 y las V2, y entonces les cambiaba les daba referencias de tiro confundidas, con lo cual al final acaban cayendo los V2 después de todo el esfuerzo en un campo de patatas en lugar de en el sitio. Y vamos a ver, el engaño de Garbo fue absoluto, o sea, fue una persona que le llaman la doble X en todos los sentidos, no solo porque fuera espía doble, sino porque se casó 2 veces. Su primera mujer nunca supo qué pasó con él, o sea, estaba convencido de que había muerto de una picadura de serpiente en Angola. Realmente se había marchado a Venezuela, lo encuentra en los años 80 un periodista británico llamado Weiss en Venezuela, y se había vuelto a casar con otra señora, tenía 2 familias, estuvo en 2 guerras, actuó para 2 agentes, era todo 2, incluso se murió 2 veces. Bueno, este es uno de los telegramas que le manda Garbo a su amigo en Lisboa con este. Ay, perdón. Bueno, y esto es el contenido, si queréis lo dejo y lo leéis, o bueno.
Richard Sorge, este sí que es un gran espía, este era un genio. Era un espía ruso que trabajó, él era hijo de alemán y madre rusa, pero con un verdadero convencimiento de que su mundo era la Unión Soviética. Aunque tenía nacionalidad alemana por su padre, al final consiguió la nacionalidad soviética y se pasó, además era un comunista convencido. Bueno, cuando estalla la guerra, este señor, que además era doctor por la Universidad de Hamburgo, era un hombre muy culto, muy inteligente, lo que decide es que, aunque él llevaba trabajando para el NDKV desde principios de los años 20, que puede ir a Berlín porque maneja el alemán perfectamente, se presenta en Berlín y se ofrece a un general llamado Otz, que tiene grandes relaciones con el Abwehr. Incluso se afilia al partido nazi para que la cosa pase bien. Entonces a Otz lo destinan a la embajada del Japón. Y le convence Sorge que él puede hacer un gran papel en Japón, porque durante la guerra chino-japonesa había estado trabajando para los soviéticos en China y habla chino y domina algo de japonés. Yo digo que era un hombre cultísimo. Entonces este tío entra a trabajar como periodista en la embajada alemana en Tokio. Y empieza a pasar información, y pasa información tan precisa como que llega a determinar la fecha aproximada de la invasión soviética, de la invasión alemana de la Unión Soviética hacia el 20 de junio. O sea, la información que da es la noche más larga, que se va a producir en las noches más largas del principio del verano, en el solsticio de verano, ¿no? Atina con 2 días de error. Él sigue pasando información y pasa información de la siguiente manera: coge información de los rusos que le llega a él, porque determinadas noches queda con otro agente en el cual fuman los dos. Si se fuman un cigarro cada uno es que no hay problemas, y se intercambian en una barcaza en el puerto de Okinawa información. Esa información se la pasa tergiversada al embajador Aot, que es embajador en Tokio, que a su vez, aprovechando las fiestas de la embajada, contacta con una espía sueca a la que le pasa la información, que acaba volviendo a la Unión Soviética. Pero entre medias, por eso digo que era una triple X, entre medias, aquello que los alemanes no le contaban a los japoneses se encargaba Sorge de contarlo. El problema es que utilizaba una red de espías, eran un operador de radio, un intérprete japonés y otro oficial que trabajaba con ellos, y el japonés se enrolla se echa una novia, y la novia descubre el pastel. Entonces, el problema que tiene Sorge es que cuando pide ayuda a Stalin, claro, Stalin no le había hecho caso de que se iba a producir la invasión soviética. Siempre dijo que era un juerguista y que no hacía falta hacer caso a un tipo como este, que además era una maniobra inglesa para que los soviéticos entraran en la guerra y pudieran el bando de los aliados se ampliara a costa de la Unión Soviética. Y entonces Stalin se desentiende de él. Y es la gran venganza de Khrushchev. Cuando muere Stalin, Khrushchev lo rehabilita, le hace héroe de la Unión Soviética, echa la culpa a Stalin de no haber hecho caso a Richard Sorge, e incluso le hace un sello conmemorativo. Y es el sello que saca la Unión Soviética en conmemoración en el 58, me parece que es. Bueno, y Duško Popov es James Bond. Este sí que es James Bond. Duško Popov, y además he puesto estos tres, aunque James Bond hay muchos, porque creo que es el que más se les parece, o sea que es Sean Connery y Daniel Craig, los dos que físicamente más se parecen a Duško Popov. Popov era un croata, era un niño pijo, de origen croata, que durante toda su juventud vuelvo a lo mismo, era una persona que hablaba varios idiomas, doctor por la Universidad de Friburgo, muy culto, y con grandes amigos en Alemania, porque su padre, que es un adinerado comerciante de la zona de Dubrovnik, lo manda a estudiar a Alemania, lo manda a Francia, Alemania, a distintos sitios. Y entonces él se dedica a hacer la buena vida, a dedicarse a la buena vida, hasta que hay que tener en cuenta que Yugoslavia no entra en guerra hasta la primavera del 41, hasta el mes de marzo del 41. Entonces, en el año 40, un compañero, él es expulsado de Alemania porque en el momento que se produce la noche de la persecución judía en Alemania, él se opone. Y entonces en el año 35 es expulsado, lo coge la Gestapo, su amigo,
que se llamaba Jensen, Joachim Jensen, descubre que lo ha cogido la Gestapo, habla con su familia, su padre consigue que el embajador croata le saque pero le expulsan del país, entonces él no puede volver a Alemania. Cuando estalla la guerra, en los primeros momentos de la guerra, Yugoslavia permanece neutral y él pasa del asunto. Y entonces recibe una llamada de Jensen que le cita en Belgrado para ver que quiere contarle una serie de cosas. Y lo que le cuenta a Jensen es que está trabajando para la ABER, que él puede empezar a trabajar para la ABER y que no hay mejor manera de destruir al enemigo que metiéndose en su propio juego. Y entonces se hace espía de la ABER. Y a su vez se presenta en la embajada británica y se ofrecen los servicios, entonces genera una doble cruz. Entonces Yusko Popov lo mandan con distintos asuntos, lo mandan a Lisboa, donde empieza a pasar información y allí conoce, él tiene una aventura que viaja por toda Europa pasando supuestamente información alemana con el chofer de su padre, pero el chofer de su padre está comprado por los alemanes. Entonces le avisa a Jensen de que tiene un topo muy cerca y se da cuenta que es el conductor y se lo carga y tiene que desaparecer de Yugoslavia. Y entonces acaba en Lisboa. Y en Lisboa empieza a trabajar como agente doble y empieza a hacer cosas sorprendentes. Y por ejemplo, una de las cuestiones es que él es un vividor. Es un mujeriego, le gusta la noche, le gustan no solo las mujeres, el alcohol, el champán, el Moët Chandon, vestir bien, los coches caros, o sea, todo lo que podemos imaginar de James Bond le gusta a Duško Popov. Entonces, en un momento determinado, la propia ABER lo manda a Estados Unidos para contactar con el FBI y tantear en el FBI y espiar al FBI. Hoover lo manda a la porra. Y entonces él intenta, tiene muchos problemas en América y al final, cuando meses después Hoover le recibe, lo que es capaz de pasarle a Hoover es información que tiene que ha conseguido de los alemanes, diciéndole que se va a producir el bombardeo de Pearl Harbor. El bombardeo de Pearl Harbor es el 7 de diciembre del 41. La información que pasa Popov es en el mes de mayo del año 41. Pero Hoover le dice que a un borracho vividor que él no quiere saber nada y lo manda a la porra. Y le pasa otra cosa que será uno de los juegos de espías más divertidos de la Guerra Fría, que es el micropunto. El micropunto era una manera en una máquina de escribir, uno escribe una carta y cuando pone la I, pone el punto, lo que pone es una microinformación escrita en el punto. Claro, entonces hay que ampliar el micropunto para verlo. Entonces Duško Popov le pasa al FBI la tecnología que le habían desarrollado los alemanes del micropunto, pero el FBI no le hace caso. Lo echan y vuelve a Lisboa. Vuelve a Lisboa advertido por Jensen de que ha perdido credibilidad y incluso los alemanes le hacen una prueba de la verdad, le meten el suero pentotal para ver si supera la prueba, porque también debía ser fino, y se vuelven a creer a Popov. Y entonces Popov trabaja en el mismo área que Garbo, pasando información errónea sobre el desembarco de Normandía. Entonces, lo que llama la atención de Popov, y es una de las cosas de por qué Ian Fleming se fija en él, porque el MI6, cuando Popov empieza a trabajar como agente doble, ponen igual que los alemanes habían puesto al conductor, los ingleses ponen a un fulano para que vea a ver de qué va el Popov, ¿no? Y ponen a Ian Fleming, que es un espía del MI6, del MI5, se dedica al contraespionaje en la península ibérica. Y entonces Ian Fleming se encuentra con un tipejo que, aparte de estar todo el día de juerga, tiene más novias que Casanova y que está todo el día en el casino de Estoril. Y está todo el día en el casino de Estoril porque jugaba 3 números. Entonces era la manera de pasarle la fecha en la que se iba a producir determinadas reuniones o determinados acontecimientos. Entonces, si jugaba al 5, era el día 5, si además jugaba al 12 de diciembre y además iba a ser hacia las 6 de la tarde. ¿No? Y entonces el juego de ruleta empieza a ser su método y está todo el día gastándose los dineros en Estoril. Claro, a él se le acaba el dinero y el agente del OSS que está en el ajo le empieza a pagar las deudas de juego. Claro, Ian Fleming está viendo todo esto hasta que ya el caos es cuando en un momento determinado se echa el gran farol, que se juega todo el dinero que tiene del MI6 para su trabajo a la ruleta contra otro. El otro, estaban jugando al Baccarat, el otro retira la apuesta y se queda con todo el dinero.
Entonces, claro, eso le inspira en la primera novela de James Bond, que es Casino Royale, que se desarrolla toda encima de una mesa de juego, porque es que era lo que jugaba Popov. La historia de Popov termina que cuando acaba la guerra él va a buscar a su amigo Jansen y descubre que la Gestapo lo ha detenido y Jansen muere en Oranienburg, en el campo de concentración, y se propone vengar la muerte de Jansen. Y entonces persigue al jefe del campo hasta que lo encuentra y lo mata en una cuneta. Y a partir de ese momento él se retira y se va a darse la buena vida a la Costa Azul, donde se casa, y 11 años o muchos años después su segunda mujer se divorcia de la primera mujer, se casa con la segunda, y cuando lleva 11 o 12 años casado escribe sus memorias, y la mujer, que lleva 10 años y tiene 3 hijos con él, se queda sorprendida de decir, ¿con quién está viviendo yo? Porque no sabía nada. Entonces fue, igual que Sorge, fue de los que supieron ocultar su identidad. Bueno, termino con Philby es el círculo de Cambridge, estaba formado por estos 3 señores y King Philbit. King Philbit es el más conocido, es un espía del MI6, del SIS primero, del MI6 después, que estuvo 50 años trabajando en Inglaterra para los rusos. Cuando antes os he dicho que los rusos no sabían, que no tenían conocimiento oficial de la máquina Enigma, sí lo conocían porque Philby les había pasado la información. Hay una frase de la conferencia de Potsdam muy curiosa en la que dice Truman, cuando se encuentra con Churchill, todavía no se ha producido la bomba de Hiroshima, o sea, estamos hablando de él, finales de julio del 45, le dice la siguiente frase a Churchill, dice, los bebés han nacido bien, se refería a la bomba atómica. Y entonces el que se echa a reír es Stalin. O sea, en aquel momento nadie sabía por qué Stalin podía estar en el ajo, y es porque el servicio británico se lo estaba pasando. En concreto, Maclean estuvo trabajando en la embajada británica en Washington y pasó mucha información sobre el proyecto atómico del proyecto Manhattan, y durante bastantes años pasó información sobre el armamento americano a los rusos. Eso dio pie, entre otras cosas, al escándalo Fumo-Rocotudo. Aparte de la caza de brujas de McCarthy, venía en esa línea porque sabían que estaban infiltrados. Philby sale indemne en un primer intento, pero cuando se pasa un agente británico en los años 60, canta quiénes son los agentes del KGB en Europa, y entonces Philby tiene que salir pitando a la Unión Soviética. Al final, como al otro, le hacen un sello, que es lo que hacen los soviéticos con estos tipos de personas. King Philbit es también otro de los espías muy novelados. Si conocéis El topo de John le Carré, es el personaje. O sea, me refiero, cuando uno lee, y además explica muy bien en El topo cómo se produce todo, cómo se desenmascara al propio Philby. Tiene detalles tan buenos como, por ejemplo, Philby era un mujeriego, porque parece ser que esto era una de las constantes de todos los espías. Y entonces llegó a enrollarse con muchísimas mujeres casadas inglesas, ¿no? Y entonces la mujer de Smile en El topo, la Anne, no sé si habéis leído alguna novela de Smile, está enrollada con Bill Harden, que es la representación de este personaje. Entonces el propio agente le engaña, o sea, se liga a la mujer de su jefe, por decirlo de alguna manera, dentro del servicio de espionaje del Circus en la novela de John le Carré. Philby, ya os digo que ha dado literatura porque dio el cuarto protocolo a Frederick Forsyth. Hay muchísimas novelas de este personaje. Y bueno, ahí he puesto las 3, la trilogía, porque luego hay también otro personaje que sale en las 3, que es Karla. No sé si... Karla es el agente soviético frío, calculador, que funciona en la KGB. No es nada más que Babanuk, el jefe del SMERS. O sea, es que también lo copia. Hay que entender que John le Carré era miembro del MI6. Fue primero espía y a continuación pasó a trabajar para el servicio de inteligencia de la embajada de Bonn. Entonces él deja de trabajar para el servicio británico, al servicio secreto británico, cuando edita la novela esta del espía que llegó del frío, se hace de oro y se dedica a escribir novelas en lugar de trabajar. Pero me refiero que los dos personajes, tanto a Babanuk
como Kim Philbitt se recogen en estas 3 novelas, que es una trilogía que están muy bien. Vamos, a mí me parecieron muy divertidas. Muchas gracias. Bueno, entiendo que la cantidad de información ha sido exhaustiva y no he intentado meterme en lo que podían ser los servicios de espionaje japoneses, lo que estaba pasando en China y en otras partes, porque hubiera sido caótico. Pero es para lo que daba, yo creo, el tema. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, yo felicitarte porque eres una auténtica enciclopedia. No serás una espía tú también. El nombre, yo soy espía. Dos preguntas, una muy cortita. El nombre del español, de Garbo, el nombre español. Juan Puyol. ¿Cómo? Juan Puyol. Juan Puyol se llamaba. Juan Puyol. Y la segunda es, como hay muchas leyendas urbanas sobre esto, ¿existen los espías dormidos o han existido decir, gente que está durante mucho tiempo sin hacer ninguna labor de espionaje? Sí, sí, y además eso funciona, ha funcionado en todos los servicios secretos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno se lee a John le Carré, el honorable colegial es precisamente un espía dormido. Entonces cuenta la historia de uno que lo meten en la Toscana a aburrirse y está desesperado, porque hasta que al final lo llaman y empieza a funcionar, pero es el ejemplo del espía dormido. Y sí que se dan todos los servicios de inteligencia. O sea, a veces lo que necesitan además muchas veces es tener simplemente un observador, alguien que vea lo que está pasando y que avise en caso de que haya algo raro, y para eso tiene que ser una persona absolutamente normal, que pase completamente desapercibido. John le Carré también trabaja muchísimo, lo digo por si te interesa el tema de los espías dormidos. Hay varias novelas que se desarrollan en los países bálticos, y en los países bálticos la resistencia báltica estuvo en guerra contra la Unión Soviética prácticamente hasta el año 52. Es de esas guerras nacionalistas de las que hablábamos al principio, que perdura después de la guerra. Y los refugiados de los países bálticos en París y la resistencia dormida actúa como agentes occidentales durante toda la Guerra Fría. Sí. Bueno, modera tú, que se te da mejor. Los problemas del PSOE con el MI6, que costaron tantas vidas, tú has dicho que tu opinión es que fue problema de celos, pese a ver uno o dos personajes ahí altamente sospechosos. Sí, bueno, aparte de Vera Atkins y Blockbuster, que se les colaron, sí que es verdad que el MI6 nunca les pasó la información que tenían. Y en el MI6 nunca le gustó que Churchill lo sacara del ministerio estrictamente militar y lo pasara al Ministerio de Guerra Económica. Yo creo que además eso estaba pasando en todos porque me refiero que el PSOE también tuvo muchísimos problemas con De Gaulle. O sea, de todos los gobiernos en el exilio, con el gobierno francés, y era donde más estaba trabajando. Entonces no eran bien vistos. Les parecían unos chapuceros de gente de andar por casa. Pero fueron muchas vidas. Sí. Muchas mujeres y teniendo datos no actuaron, no había contraespionaje. Sí, bueno, vamos a ver, sí, los códigos, o sea, el código de seguridad del PSOE pasó muchísimos mensajes y siguieron mandando agentes que caían nada más caer de los aviones, de bajar con los paracaídas, caían directamente en manos de la Gestapo porque sabían exactamente dónde se iba a producir el aterrizaje. Realmente el MI6 tenía noticias, pero quien lo desarticuló fue la estadística de la RAF, porque sobre todo en Holanda y en el norte de Francia tenían muchísimas más bajas de aviones que en cualquier otra parte de Francia. Y entonces llegó un momento en que la propia RAF empezó a cuestionar lo que estaba pasando en esa zona. Y fue la inteligencia militar del aire la que cortó las relaciones con Francia.
Lo que pasa es que el interés era demasiado grande porque los problemas del PSOE fueron en el año 43, después de la conferencia de Casablanca y de Teherán, donde estaba acordado el segundo frente, abrir el segundo frente, con lo cual la necesidad de saber qué estaba pasando en Normandía o en el norte de Francia era vital para los aliados. Y yo creo que también se hizo la vista gorda por eso. Pero sí que es cierto que había unos celos. Yo tengo una duda, no se ha hablado concretamente de la operación Market Garden en Holanda. No he hablado de la operación Market Garden. Ya, pero ¿no puedo preguntar? Sí, es que perdona, es que te había entendido que había dicho algo, ¿no? Vale. El tema es que Monti decide hacer allí un desembarco aéreo porque supone que no hay tropas alemanas de élite, que son zagales ancianos. Y la realidad es todo lo contrario. Entonces, yo nunca he sabido, porque Monti lo defiende hasta después de la guerra en su autobiografía, que aquello no fue un error. O sea, no fue un error porque él tenía información de eso, entonces la decisión militar era correcta. Entonces, nunca he sabido si realmente tenían esa información y era fiable o simplemente echaron los la chica. Se juntó todo. O sea, en la operación Market Garden, bueno, no sé si el resto de la gente sabe lo que es, en el otoño del 44, cuando una vez que ha caído París y ha caído Bruselas, se plantea cruzar el Rin, o sea, hay que cruzar el Rin. Europa, yo distingo Europa de las penínsulas, de la Europa de los ríos, porque cuando uno ve las operaciones militares de la Segunda Guerra Mundial, van del Loira al Sena, del Sena al Rin, al Elba, o sea, parece que el ritmo lo marcan la frecuencia de los ríos, y por la parte del este ocurre lo mismo. Y entonces llega el momento de que hay que abordar el problema del Rin. Entonces, en ese momento están ocurriendo, hay un enfrentamiento. Vamos a ver, el comandante en jefe de los ejércitos aliados es Eisenhower, es americano. Eisenhower tiene un niño querido, mimado, que es un gran general, que es Patton. Pero de alguna manera tiene que callar a los ingleses, porque además hay que tener en cuenta que a esas alturas de la guerra el tanto por ciento de soldados americanos frente a los británicos o de otras nacionalidades es muy superior por parte de los americanos. Y entonces empieza una lucha de por dónde cruzar el Rin. Y el planteamiento se lo plantean tanto Patton como Monty. Y entonces Eisenhower, que es una persona conciliadora, juega con que, bueno, pues vamos a darle la razón a Monty. El problema de la operación Market Garden es que desde Bruselas tiraron por una carretera de forma que el atasco de tráfico, y no hablo, lo cuenta muy bien Un puente lejano, la película, cómo se atasca la carretera, y aparte de el avance por carretera tiene que haber un gran desembarco de tropas aerotransportadas, y entonces sueltan gran cantidad de personas en la zona de Arlen y en la zona más cercana de Hamburgo, en la desembocadura del Rin. El problema que ocurre ahí es que las tropas que llegan por carretera, que es el auxilio de las tropas aerotransportadas, no llegaron nunca. La preparación no era muy buena. Realmente Montgomery no era un buen estratega. O sea, otro ejemplo, ahora te cuento, de mala estrategia de Montgomery se produce a lo largo de la guerra. Aborda el Rin por la zona más ancha, porque me refiero que prácticamente es una marisma a la altura de Arlen y Bastogne. Lo que ocurre es que lo que ahí los alemanes estuvieron muy listos, porque Otto Skorzeny, no sé si es el personaje que libera a Mussolini, con otra tropa aerotransportada, la sueltan. Claro, lo sueltan, y entonces manda un equipo de élite, entre otras cosas disfrazados de los propios americanos, o sea, con uniformes no alemanes. ¿Perdona? Que es lo mismo que hacen en la contraofensiva sí. de las Ardenas. Y empieza la contraofensiva de las Ardenas, o sea, prácticamente la operación Market Garden es que Hitler se da cuenta de que, vamos, los generales de Hitler, porque Hitler yo creo que a esas alturas no se da cuenta de nada, que la ofensiva del Rin puede venir por la desembocadura, y entonces es un desastre la operación. Monty era un desastre, porque por ejemplo en la bolsa de Falaise
O sea, prácticamente todo el ejército que luego alemán que entra en las Ardenas lo tenían embolsados los aliados en Falaise y no se atreve a cerrar el cerco. Y en Marken-Garden se empeña en cruzar el Rin por el sitio más absurdo. Ahí yo creo que el que por contemporizar, por lo que yo he leído, vamos, o sea, por contemporizar y que no hubiera bronca en el alto estado, en el alto mando aliado, Eisenhower le da la razón. Pero el que le salvó al final las castañas fue el mismo Patton. O sea, fue trasladar el tercer ejército, parte del tercer ejército, para sacar lo que se pudo de la operación Marken-Garden. Amelia. Sí, leí hace poco una novela que se llama Sin cobertura. ¿No? No la he leído. Pues es de dos españoles, es de tiempos contemporáneos. Y es de Eduardo Martín de Pozuelo y Jordi Borràs. Y habla en clave de ficción del asesinato de 8 agentes del CNI español en Irak en 2003. La impresión que yo saqué cuando leí esto es que era novelado el testimonio de un agente de la inteligencia español que de alguna manera necesitaba desahogarse para quitarse de la conciencia los 200 muertos del 11M. Y quería saber un poco, más que nada, cómo se seleccionan a los miembros de la inteligencia española para tener un poco de contacto con la realidad más cercana. Los miembros de la inteligencia española, el CNI, funciona de dos maneras. Una de ellas es el miembro del ejército que toma esa salida, o sea, que decide meterse en inteligencia militar. El origen de la inteligencia militar está en los cuerpos de Estado Mayor que se crean a principios del siglo XIX. Son los que interpretan los mensajes raros, conocen estrategia, trabajan. Realmente el Estado Mayor es el que decide cómo se va a actuar en una guerra, ¿no? Y entonces, de los cuerpos de Estado Mayor hay mucha gente que se especializa en inteligencia militar. ¿Cómo se llamaba? El ministro del ejército de Suárez, es que ahora no me acuerdo del nombre. El que en el golpe no se siente. ¿Qué? Gutiérrez Mellado, sí, es que no me acuerdo del nombre. Gutiérrez Mellado crea el CNI, utiliza fundamentalmente personal procedente del mundo del ejército. Lo que ocurre es que en los 80 el CNI empezó a captar gente relacionada con civiles, que los contactaban la mayor parte de ellos a través de, pues por ejemplo, el Centro de Estudios Estratégicos, máster de Relaciones Internacionales, gente que estaba empezando la carrera diplomática pero que no tiraba ni a tiros con la oposición de diplomático y se recicla hacia este ámbito, y en ese punto lo que juega es gente que tiene mucho manejo de idiomas, que en España es raro, o sea, encontrar gente que realmente hable un idioma de verdad no es muy habitual, y gente que ha tenido mucha relación con las relaciones internacionales. Es donde se nutre el CNI, ¿eh? Y entonces del atentado que hubo en Irak, no sé si os acordáis, que mataron a 7 u 8 agentes del CNI, la mayor parte de ellos eran civiles que habían salido de un máster de relaciones internacionales que organizaba la Fundación Ortega y Gasset. O sea, que los reclutaron allí. Perdón, es que se nos ha estirado el tiempo. Nos queda solo una, por favor, si no te importa, terminamos contigo. Si es breve, mejor. Gracias. Va a ser larguillo. Una cuestión son dos cuestiones. La primera es el espía normal de vida cotidiana. El objetivo que tiene es tener la máxima información con una máxima confianza y pasarlo más desapercibido. Luego está el otro modelo, que es el propagandístico, el literario. Sin embargo, acercarse al espionaje real, hay una cosa que se llama desclasificación de documentos, y a los cuales se puede acceder de una manera fehaciente a los hechos de cómo se dio este espionaje. La pregunta es, ¿qué nivel de protección de esos documentos o qué documentación hay? Perdona, te hago ya la segunda y me callo. Y la segunda, siempre hay un compromiso, lo que es el compromiso ideológico. Has puesto ahí un ejemplo de los Filby y luego hay más, ¿no? Sí. Entonces hay una cuestión que es la lealtad. Los estados siempre buscan la lealtad, pero luego hay otra cosa que en esta época de
la pela, pero también la ideología. Es decir, que en el caso concreto de la Guerra Fría, incluso en la misma Guerra Mundial, el comunismo, más que por la pela, funciona más bien por otros esquemas, en el sentido que también la pela si queremos, pero son ideologías opuestas, contrapuestas, enfrentadas, donde realmente las lealtades van a la ideología. Entonces, en ese aspecto también hay cosas serias hechas, aparte de lo que mira, y todo esto. Te voy a contar los 3 ejemplos que he puesto. Philby es hijo de un coronel del ejército británico que viaja por el tercer mundo. Entonces le parece aberrante las diferencias, primero lo que es el colonialismo puro y duro que lo vive en carne propia y desde el lado bueno, porque él es británico, y le parece fatal la actitud capitalista de las potencias occidentales sobre el tercer mundo. O sea, él vive en África, vive en la India, y está viendo la explotación estamos hablando de los años 20, ¿no?, del Imperio Británico. Yo creo que eso le mueve hacia el comunismo cuando lo captan en la Universidad de Cambridge. O sea, es un ejemplo de ideología. Él es ideológicamente comunista y se siente comunista, y de hecho muere en la Unión Soviética. Duško Popov, que empieza siendo un aventurero, se encuentra... buenos ejemplos, ¿eh? Sí, se pone... el primer problema que se plantea es precisamente la persecución judía, no lo tolera. Él acaba detenido por la Gestapo por defender a los judíos en la Alemania nazi, pero cuando llega a Inglaterra y se encuentra en el año 41 el resultado de los bombardeos de Londres, digamos que ya se le revuelve hasta... Pujol es un poco lo mismo, o sea, es que siempre hay un... vamos a ver, el espía, nadie nace espía. O sea, el espía, todos los espías, las biografías que yo he leído de espías, siempre ocurre algo que las circunstancias le llevan a uno a eso. Y es un compromiso de tipo ideológico, de tipo social, de tipo familiar. Porque Vera Atkins, la que hablábamos de él, era de origen judío, entonces es que está viendo lo que está pasando en la Europa ocupada, ha visto lo que ha pasado antes de la guerra en sus correligionarios, entonces es gente muy comprometida en ese sentido. ¿Qué es lo que les hace espías? Que estalla la guerra, por decirlo de alguna manera, en este caso, ¿no? Entonces eso es un poco lo que les mueve. Hay muchos casos, porque por ejemplo el que ya no volvió a trabajar nunca fue ni Duško Popov, que se fue a vivir a la Costa Azul, ni Garbo, que se marchó a Venezuela a gastarse lo que le había pagado el Imperio Británico. Por cierto, se me ha olvidado deciros que aparte de conseguir la Cruz de Hierro, le dieron la Cruz Victoria también. Y la segunda pregunta que me decías es que, vamos a ver, todos los documentos en todos los países tienen protección documental. Entonces toda la protección documental va siempre orientada a la averiguación de delitos y a la defensa del Estado. Esos son motivos para la clasificación de una documentación en tipo general. Entonces la de los servicios secretos siempre es una documentación clasificada. Lo que ocurre es que se establecen plazos para la desclasificación. Entonces, en España la media son los 50 años, salvo que contengan un contenido muy específico, y entonces se mantienen clasificados por un decreto del Consejo de Ministros. En general, al pasado cierto tiempo empiezan a desclasificarse. Estos documentos pasan a la opinión pública. Por ejemplo, a Garbo se le puede estudiar en el Museo Imperial de la Guerra, que es donde están los documentos. La CIA pasa a la Biblioteca del Congreso gran cantidad en el 2008 desclasificó muchísimos documentos de la guerra. La caída de la Unión Soviética supuso la desclasificación de prácticamente todos los países del este. Fundamentalmente los soviéticos, que son los más interesantes. El problema que tiene la Segunda Guerra Mundial es que hay que hablar inglés, francés, italiano, alemán, esloveno, eslovaco, checo, polaco, o sea, que cada uno escribe entonces son trabajos que en este momento se están llevando a cabo a través de la Unión Europea. O sea, equipos de universidades que se dedican a leer lo que corresponde en su país y a través de congresos intercambiar información, porque no hay nadie que pueda acceder a todo. Y por el problema idiomático, más que por la clasificación. Venga. ¿Cómo sentimos que haya llegado este momento? Porque de verdad nos has informado muy ampliamente y muy satisfactoriamente. La Universidad Popular te ofrece este pequeño detalle como recuerdo.